El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gersanenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches entre los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había entonces una piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, que eran unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que estaba pasando. Se acercaron a Jesús y vieron al que antes estaba endemoniado, ahora sano en su juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos empezaron a pedirle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy tiene muchos aspectos que analizar, que meditar, que compartir, reflexionar. Es muy rico en significado. Solamente quiero detenerme en 3 aspectos. El primero, miren cuál es la situación de una persona cuando se deja poseer por el demonio. Cuando hablamos de posesión demoníaca, muchas veces podemos pensar un exorcismo, una persona que saca espuma por la boca, que su cabeza le da vueltas, con mirada perdida. Pero no es cierto. La peor posesión demoníaca es cuando la persona renuncia a su libertad, hijo de Dios, rechaza la gracia de Dios y deja que Satanás actúe en su vida. Y esto sucede cuando pecamos voluntariamente. El Evangelio de hoy nos dice la historia bien triste de un hombre cuyo nombre ni siquiera lo dice. Un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía entre los sepulcros, es decir, en la zona de muerte. La persona que peca está muerta en vida. Este hombre poseído por Satanás vive en el cementerio en medio de los sepulcros.
Nadie tenía fuerza para dominarlo. Fíjense bien, cuando una persona se deja llevar por un vicio, por un pecado, pierde su libertad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona alcohólica ya no tiene ni siquiera fuerza de voluntad para decir no? Un drogadicto, una persona adúltera, no tenía fuerzas ya nadie para dominarlo. Me viene ahorita a la mente los hijos cuando no quieren obedecer, se ponen como caballos salvajes, no hay fuerza, ni razón, ni argumento que los haga entrar en conciencia. Incluso también en el matrimonio, ¿cuántas veces no hay argumento que ayude a los esposos a ponerse de acuerdo cuando cada uno se pone en su trinchera? Es semejante este endemoniado, no hay nada que los sujete, no hay nada que los calme, no hay nada que los ayude a reparar su vida. Segundo, Dios es el único que puede poner remedio a una situación dolorosa en la vida de una persona. Este endemoniado va a Jesús, corre, se postra ante Él. Dice el Evangelio, grita a voz en cuello, es decir, suplica, hermanos. Nuestra liberación viene cuando somos capaces de echarnos a los pies de Jesús, llorar nuestras miserias, nuestros pecados y pedirle ayuda. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué quieres tú conmigo? Y es lo que deberíamos de preguntar nosotros en nuestra vida. Cuando estamos cansados, estamos tristes, agobiados, cuando sentimos que no podemos más, cuando hemos luchado tanto con un pecado y queremos sentirnos liberados, deberíamos de acudir a los pies de Jesús en la Eucaristía, delante de un crucifijo, en el interior de nuestro corazón. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Y fíjense cómo Jesús le da la liberación a este hombre. Manda que los que los demonios vayan a una piara, es decir, un grupo de cerdos. Y estos cerdos van y se tiran al acantilado, a un lago, y se ahogan. El agua en la Sagrada Escritura significa la muerte. Una vida que se deja someter a la acción del demonio, irremediablemente termina en la perdición eterna, en la muerte. Pero ¿qué sucede después de eso? Nos encontramos con un hombre nuevo, liberado. Dice que las personas se acercaron al que antes estaba endemoniado y lo vieron sano en su juicio, es decir, ahora sí era capaz de pensar, de hablar, de reconocer, sentado y vestido. Fíjense bien, ¿se acuerdan cuando bautizamos a los niños o alguien se bautiza y recibe esta vestidura blanca? El que antes vivía en medio de sepulcros ahora está vestido, signo de la gracia que da el bautismo. Sentado, signo de la Eucaristía, la mesa en la cual estamos llamados a participar todos. Nuestro encuentro con Jesús, nuestra liberación, nos capacita a ello, hermanos. Fíjense, después de su liberación, este hombre quiere seguir a Jesús, como los apóstoles y los discípulos. ¿Qué le dice Jesús? Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. No todos estamos llamados al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida consagrada.
Y ustedes de manera especial, laicos, bautizados, su misión es ir a su casa, con su familia, a vivir esto que Jesús hace en sus vidas. Que ojalá, hermanos, después de cada Eucaristía, salgamos llenos de Dios y contemos y anunciemos a los demás lo que Jesús hace en nuestra vida, lo misericordioso que Dios ha sido, es y será con todos nosotros. Nos ponemos en pie, vamos a presentar nuestra oración al Señor. Elevemos, hermanos, nuestras plegarias al Señor. Pidamos al Señor por el Papa, los obispos, por todos los sacerdotes, por toda la Iglesia, para que, fieles a nuestra misión del bautismo, prediquemos y anunciemos la misericordia de Dios a todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor.